Miles de personas se concentran este miércoles en distintas zonas del país. El seguimiento minuto a minuto. El jefe de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, llamó a toda Venezuela a las calles para continuar este miércoles la que denomina la Operación Libertad, con la que espera que abandone el poder el gobernante Nicolás Maduro. Minuto a minuto, hora de Venezuela -4 GMT, 14, el secretario de Estado, Mike Pompeo, subrayó hoy durante una conversación telefónica con su colega de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que la intervención de ese país y de Cuba es desestabilizadora para Venezuela. Pompeo, quien se comunicó vía telefónica con Lavrov para tratar la situación del país petrolero, enfatizó que la intervención de Rusia y Cuba es desestabilizadora para Venezuela y para la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Según una declaración de la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, la esperanza que nació en Venezuela, nunca más la perderemos, sostuvo Guaidó ante una multitud de venezolanos. Venezuela va a ganar, ya ganamos, vamos muy pero muy bien. Calle con fuerza, direccionada. Vamos a estar hablándole a los militares y a la comunidad internacional. Tenemos las herramientas, recalcó. Queda claro que el usurpador perdió, enfatizó Guaidó en su discurso ante miles de venezolanos en Caracas. Estamos en el camino correcto. No hay vuelta atrás. Vamos con todo, agregó. El régimen va a acentuar la represión, y cree que con eso nos van a detener. Tenemos una ruta, detalló. El régimen va a acentuar la represión, y cree que con eso nos van a detener. Invitó a que los trabajadores acudan desde este jueves a sus lugares de trabajo vestidos de blanco y con un distintivo azul, a partir de mañana, con su camisa blanca y su banda azul que nos represente como luchadores de la libertad. Guaidó anunció que el pueblo seguirá en las calles hasta lograr la libertad de Venezuela. Además, informó, mañana vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron los trabajadores de paros escalonados. Todos los días va a haber acciones hasta lograr la libertad, acotó. Comienzan paros escalonados hasta lograr una huelga general. El pueblo seguirá en las calles hasta lograr la libertad de Venezuela. 12:40. Juan Guaidó llegó al Marqués. En Caracas, a pesar de la crisis y la persecución, hoy todo el mundo está en la calle. Los momentos más difíciles requieren de los hombres y mujeres más valientes. Y hoy Venezuela cuenta con los hombres y mujeres más decididos para sacar al país adelante. Este es un proceso irreversible. Es el momento de los venezolanos, subrayó. Nunca hemos retrocedido, las Fuerzas Armadas saben que vamos bien porque ellos están con nosotros. Todos saben quién se esconde y quién da la cara por ellos y por todos los venezolanos, agregó. El llamado es a ustedes, los venezolanos. Ya inició el proceso de libertad, el régimen no se imaginaba que lo haríamos. Luego le pidió a los trabajadores públicos que no tengan miedo, sabemos que hoy no hay nada que celebrar para los trabajadores. Indicó en alusión al Día del Trabajador. El llamado es a ustedes, los venezolanos. Ya inició el proceso de libertad, el régimen no se imaginaba que lo haríamos, destacó. Juan Guaidó volvió a escribir un mensaje en Twitter, seguimos, nada nos detendrá. Guayana se despertó con sus calles llenas de rebeldía. Luego que destruyeron las empresas básicas, que toda su economía quedó sin trabajos por la explotación desordenada y salvaje del oro, no puede sorprender a nadie que hoy Guayana diga vamos con todo. Andrés Velázquez, dirigente del partido Causa R, subrayó, el mensaje de ayer fue contundente. Le decimos al pueblo venezolano que tenga confianza porque vamos hacia el desenlace final, manifestó. La diputada opositora Mariela Magallanes, desde Bellomonte, Caracas, expresó, el pueblo está exigiendo el cese de la usurpación. Esto es un proceso irreversible. Ayer comenzó el gran movimiento Operación Libertad en el que los militares le dijeron al presidente, nos ponemos del lado de la Constitución y del pueblo. En entrevista con la señal Pi, Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio. Hay un documento de 15 puntos que habla de garantías para los militares,
resaltó el funcionario estadounidense. Y agregó, la mayoría del alto mando está de acuerdo de que Maduro tiene que salir. Rusia y Cuba influyeron para que den un paso atrás. Miles de personas están concentradas en el Marqués, Caracas, a la espera de la llegada de Juan Guaidó, que arribaría a la zona en horas de la tarde, de acuerdo a dirigentes de Voluntad Popular. El senador estadounidense Marco Rubio afirmó en Twitter que grupos violentos del régimen de Maduro, colectivos chavistas, se organizaron para llevar a cabo ataques a las protestas de este miércoles. Elliot Abrams afirmó que los chavistas que estaban negociando la salida de Nicolás Maduro han apagado sus celulares. Me he encontrado con que muchos de ellos han apagado sus celulares, reconoció el enviado de Estados Unidos para Venezuela en una entrevista con la agencia de noticias EFE. Miles de venezolanos en las calles de Caracas este miércoles, un día después del levantamiento encabezado por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana regresaron en motos hacia donde está reunida la gente, y volvieron a reprimir a los manifestantes pacíficos. Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo en Caracas 11-5. Las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro reprimieron una marcha en la zona de El Paraíso, Caracas. Estamos pasando hambre, no hay medicinas ni comida, reflexionó una manifestante ante un grupo de periodistas. Nos cayeron gases lacrimógenos por protestar. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana dispersaron las marchas 11. El secretario de Defensa de Estados Unidos canceló su viaje a Europa por la crisis en Venezuela. Patrick Shanahan suspendió el viaje que debía comenzar este miércoles para poder coordinar más eficientemente con otras ramas del gobierno la situación en el país caribeño. El secretario Shanahan ya no viajará a Europa, ya que ha decidido que permanecer en Washington DC le permitirá coordinar más eficientemente con el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, NSC, en inglés, y el Departamento de Estado. La situación en Venezuela, indicó el Pentágono a través de un comunicado. El cantante Alejandro Sanz, sobre la crisis en Venezuela, no se puede separar la paz de la libertad porque nadie puede estar en paz sin su libertad. Por ello hoy Venezuela vuelve a las calles para rescatar un país maltratado por la usurpación de un gobierno ilegítimo. Operación Libertad Venezuela pa' la calle vamos Venezuela, expresó en Twitter. El ex candidato presidencial, el opositor Manuel Rosales, también convocó a marchar, hoy, 1 de mayo, vamos por todo por el cese de la usurpación. Esta es la fase final de la Operación Libertad y Venezuela nos necesita, hoy más que nunca, unidos y movilizados en los puntos de convocatoria en cada estado. La Asamblea Nacional, en su cuenta de Twitter, expresó, inició la fase definitiva de la Operación Libertad, y no nos detendremos hasta lograr el cese de la usurpación. Después de años de esfuerzo, trabajo y sacrificio estamos unidos, organizarnos y decididos a liberar Venezuela. Vamos con todo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sostuvo que recibió información sobre fracturas en el seno del ejército de Venezuela que podrían llevar al colapso del régimen Nicolás Maduro. El mandatario dijo que el líder opositor venezolano Juan Guaidó no sufrió una derrota tras pedir públicamente el apoyo de los militares el martes para sacar a Maduro del poder. El diputado opositor Ismael León habló con periodistas en la zona de El Valle, en Caracas. Hoy vamos a seguir en las calles de forma pacífica para exigir que Nicolás Maduro deje el poder. Juan Guaidó envió un mensaje en Twitter con motivo al Día del Trabajador. Puntualizó: a nuestros trabajadores, reconocemos el valor del trabajo digno, que les permita bienestar y progreso. Hoy sabemos que no hay sueldo que alcance, que se ignoran sus derechos y logros. 1M los acompañamos en sus exigencias. Nos vemos en la calle. Vamos con todo. Cientos de venezolanos se reunieron en París y Madrid para apoyar a Juan Guaidó y rechazar al régimen de Nicolás Maduro. John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo según detalla la agencia de noticias Reuters que el secretario de Estado Mike Pompeo tiene previsto conversar con su par ruso. La madre y los familiares de Vladimir Padrino López le pidieron que se ponga del lado del pueblo de Venezuela y termine la masacre. Sergei Lavrov, sobre la crisis en Venezuela.
6 de los miembros más cercanos al ministro de Defensa chavista le imploraron que no permita el genocidio, y dé el paso correcto en apoyo del presidente interino Juan Guaidó. El diputado opositor Miguel Pizarro enfatizó en que hoy se conmemora el Día del Trabajador en un país donde no hay respeto por los derechos laborales. El líder opositor Julio Borges mantuvo una reunión con el embajador de Alemania en Colombia. Le pedimos que su gobierno lidere a Europa e imponga sanciones, aún más severas, contra la cúpula de Maduro, sus testaferros y la dictadura cubana, expresó. El ex candidato presidencial y referente opositor Enrique Capriles envió un mensaje por el Día del Trabajador, y recordó al mundo que el salario mínimo en Venezuela es de $3 al mes. Por eso más que nunca que se sienta su voz de protesta en todas las calles, pidió. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que el gobierno de Estados Unidos está preparado, de ser necesario, para intervenir militarmente en Venezuela. El presidente, Donald Trump, ha sido cristalinamente claro e increíblemente consistente. Una acción militar es posible. De ser ello necesario, eso es lo que Estados Unidos hará, dijo Pompeo a la cadena Fox Business. El gobierno español informó que Leopoldo López no pidió asilo político. Fuentes del Ejecutivo le confirmaron a la agencia de noticias EFE que el opositor y su familia se encuentran allí acogidos por decisión propia y no han solicitado asilo político. Estados Unidos prohibió a sus aviones comerciales pasar a menos de 8.000 metros de altura sobre Venezuela y España suspende sus vuelos. El asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, afirmó en su cuenta de Twitter, la mayoría de los venezolanos y las principales democracias de la región han pedido la salida de las fuerzas de seguridad y de inteligencia extranjeras de Venezuela, y han reiterado el rechazo de la usurpación del poder por parte de Maduro. El gobierno de Australia condenó la violencia y pidió una transición democrática en Venezuela. Australia continúa con su llamamiento a favor de una transición pacífica y rápida a la democracia en Venezuela. Condenamos la violencia y pedimos contención, dijo la ministra australiana de Exteriores, Marise Payne. Apoyamos a Juan Guaidó como presidente interino de acuerdo a la Constitución venezolana y hasta que se celebren elecciones, agregó. El senador estadounidense Marco Rubio resaltó el coraje de Juan Guaidó. No tiene fuerzas de seguridad y no tiene capacidad para controlar los medios. Enfrentándose a graves amenazas a su libertad y seguridad, desafía abiertamente a un dictador criminal. Este hombre tiene más coraje que cada oficial de alto rango, manifestó. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a movilizarse este miércoles 1 de mayo en todo el país. Buenos días. Hoy continuamos. Estos son los puntos de la concentración el día de hoy en Caracas. Seguimos con más fuerza que nunca Venezuela. Vamos con todo, escribió en Twitter.